Vamos, chavales, porque tenemos otro pinchazo del Atlético de Madrid en este arranque de la Liga 25-26. Pues sí, chavales, después de esa derrota por 2-1 contra el Español en la primera jornada, parecía que el Atlético de Madrid se iba a reivindicar en esta segunda jornada, además en su estadio, además en su casa, contra un recién ascendido, que se supone que a priori iba a ser un partido muy sencillito y que el Atlético de Madrid iba a conseguir los 3 puntos sin ningún tipo de problema. Pero el Elche le ha puesto las cosas muy complicadas y finalmente consigue rascar un puntito en un encuentro donde pues yo creo que queda al descubierto todos los problemas que tiene este Atlético de Madrid. Y principalmente es lo que les comenté en el primer vídeo en el que subí la semana pasada. Este Atlético de Madrid tiene un problema muy grande y es que se han gastado un dineral en traer a futbolistas muy buenos, como es el caso de Alejandro Baena. Te han traído también a Johnny Cardoso, te han traído a David Janko, futbolistas que son de primerísimo nivel, y aún así, fichando muy pero que muy bien, yo creo que se han quedado cortos. Encima tienen mala suerte de que se les han lesionado de los 3 fichajes que han hecho top. 2 se les han lesionado ya, Johnny Cardoso ayer y Alejandro Baena, que no pudo jugar ni siquiera este partido. Pero es que yo creo que aun con todos recuperados, a este Atlético de Madrid le hacen falta más fichaje, le hace falta fichar muchísimo más. Sobre todo en la banda derecha, donde tiene a Marcos Llorente de lateral derecho, un jugador que no es lateral derecho, que ya lo hemos hablado aquí, y aún así es el mejor lateral derecho que tienen en plantilla. El único jugador que no es lateral, porque Nahuel Molina ni está ni se le espera, y Marc Pubil, al parecer, el Cholo Simeone no cuenta con él. Lo han fichado este mercado de verano, lo han traído porque dicen, vale, no cuento con Nahuel Molina, Marcos Llorente no es lateral derecho y es más aprovechable en otras posiciones. Te traen a Marc Pubil para que tengas un lateral derecho y no lo metes a jugar. No lo entiendo esa situación, pero bueno, para mí el Atlético de Madrid le hace falta un lateral derecho como mínimo. Si no confías en Pubil, no confías en Nahuel Molina y Marcos Llorente no es lateral, pues hay que traer a uno que sí que sea titular, que sí que tenga buen nivel. Y luego Juliano también yo creo que sobra una completa barbaridad en el equipo y hace falta un extremo derecho, un jugador que te juegue por ahí por derecha, porque yo creo que es el lado más débil que tiene el Atleti esta temporada con muchísima diferencia. Y además en este partido también nos encontramos con una situación que yo creo que el Cholo Simeone, yo no sé cómo nos ha dado cuenta de este pequeño detalle, y es que Julián Álvarez y Charlotte son dos futbolistas completamente incompatibles dentro del campo. Tú no puedes meter a jugar a la vez a Charlotte y a Julián. ¿Por qué? Porque al final cuando tú juegas con un doble punta, como hizo en el día de ayer el Atlético de Madrid, en ese empate a 1 contra el Elche, tú tienes que tener un punta que sea un 9 referencia, que te fije los centrales, que sea más un delantero rematador, que en este caso sería Charlotte, y luego un segundo delantero que haga jugar al equipo, que suba el balón, que meta ese último pase, esa asistencia al delantero principal. Y yo creo que Julián no es ese tipo de futbolista. Julián es un futbolista que tiene que ser el delantero principal del equipo, tiene que ser la estrella, tiene que ser el 9 punta del Atlético de Madrid. Y luego que haya un jugador por detrás, que ya puede ser, pues yo que sé, un Antoine Griezmann, puede ser un Giancomo Raspadori, puede ser Alejandro Baena, que para mí sería la dupla ideal. En un mundo idílico sería la que tiene que jugar en el Atlético de Madrid. Una pena que se haya lesionado por ahí Alejandro Baena y no pueda ser. Pero sabes que tiene que tener un futbolista atrás que le acompañe. Y no puede ser Julián Álvarez el futbolista que acompaña, porque, como hemos visto en este partido, baja una completa barbaridad del nivel. Este es de los peores partidos que yo he llegado a ver de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid, pero seguramente, bueno, por no decirte que es el peor. Desastroso por completo el partido de Julián. Muchísimo mejor partido, por ejemplo, de Charlotte, que es el que le acompañaba en la delantera. Y yo creo que todos estamos de acuerdo que entre Charlotte y Julián, vamos, Julián le mete 1000 patadas a Charlotte, pero en absolutamente todo es muchísimo mejor Julián que Charlotte. Y aún así en este partido me gustó más Charlotte. ¿Por qué? Pues porque a Julián lo tienes en una posición que no es la suya. Julián tiene una posición más de falso 9 en este partido, cuando tiene que ser el 9 referencia del Atlético de Madrid, con otro jugador por detrás que le acompañe. Por lo demás, el resto del equipo, pues yo creo que bastante bien confeccionado, solventando bastante bien esas bajas, utilizando a Pablo Barrios. Ya estuvimos hablando de Pablo Barrios la semana pasada, de que a mí es un futbolista que me gusta muchísimo con el Atlético de Madrid, pero creo que le falta dar ese paso adelante, ser un poquito mejor. Thiago Almada, una completa barbaridad. Bueno, Thiago Almada
como que empezó muy bien el partido, pero luego fue como de más a menos, ¿no? Se fue desvaneciendo con el paso de los minutos. Y sí que es verdad que a lo mejor en la recta final pues me sobraba un poco y yo lo hubiera sacado incluso antes. Creo que lo sacaron en el minuto 70 o así. Pues yo te lo hubiera sacado en el 60 y tantos, porque ya Almada es que no estaba para jugar, aunque sí que creo que la primera parte fue de lo mejor que tuvo el Atlético de Madrid. Y luego tenemos la línea defensiva para acabar, donde yo creo que pues tenemos un claro MVP, un futbolista que destaca por encima del resto con muchísima diferencia, que es David Janko, un jugador que le llevo siguiendo la pista muchísimo tiempo, porque en el Feyenoord ya, vamos, destacaba una completa barbaridad, y ahora en el Atlético de Madrid yo creo que se va a convertir en uno de los mejores defensas centrales del mundo. Además, es que encima el Atleti y el Cholo Simeone tienen un estilo de juego propio que fortalecen las virtudes que tiene David Janko, y creo que le va a venir muy bien para su carrera profesional el jugar en el Atlético de Madrid, como le vino bien por ejemplo a José María Jiménez, como le vino bien a Diego Godín, que eran grandísimos futbolistas, pero que a lo mejor si no hubieran jugado en el Atlético de Madrid con este estilo tan particular del Cholo Simeone, pues no hubieran destacado tanto como destacaron si hubieran jugado en otro equipo, ¿no? En otro equipo diferente. Y se ve cuando juegan en otros clubes, por ejemplo Diego Godín, una vez se marcha del Atlético de Madrid, desaparece por completo del panorama mundial. No lo volvemos a ver a su nivel, pues porque el Atlético de Madrid le ayudaba muchísimo a destacar sus virtudes. Y yo creo que con Janko pasa exactamente lo mismo. También me gustó mucho Matteo Ruggeri. Creo que pues no es un lateral estilo Atlético de Madrid. Yo creo que al Atleti le viene mejor un lateral un poco más rápido. Creo que incluso yo te diría que para el estilo del Atleti le viene mejor un Javi Galán que un Ruggeri. Pero aún así, Ruggeri en lo suyo es que es buenísimo. Es que es un lateral muy pero que es muy top, y que además, les digo, tiene muchísimo futuro. Este chaval es muy muy bueno. Incluso yo te diría que la función que te puede desempeñar Ruggeri es más como un tercer central por la izquierda que como un lateral izquierdo. Yo le comparo muchísimo con el Marc Cucurella de la selección española durante la Eurocopa. Un tío que, bueno, es que Cucurella tenía incluso más llegada que Ruggeri arriba, ¿no? Metía centro, incluso el gol de la final de la Eurocopa mete el centro Cucurella, ¿no? Así que tiene un poquillo más de llegada, pero en la mayoría de partidos Cucurella jugaba como un tercer central, y es que literalmente nadie pasaba por la izquierda, porque Cucurella defensivamente era un toro, era una auténtica barbaridad, y aunque no tenga cualidades, yo que sé, como que sea muy veloz, le falta un poquito de velocidad Matteo Ruggeri, creo que suple esas carencias con un juego muy inteligente y estando muy robusto defensivamente. Luego, a partir de ahí, los cambios del Atlético de Madrid, yo creo que... Bueno, a ver, primero de todo, el Atlético de Madrid se adelanta los primeros minutos. Gol de Charlotte, pase de David Janko. Para mí Charlotte pues es de lo mejor que tuvo el Atlético de Madrid en ataque en el día de hoy. Además, aparte de este gol que mete en el minuto 8, tiene varias ocasiones donde pudo haber aumentado la ventaja del Atlético de Madrid. Y a los pocos minutitos de meter Charlotte el gol, llega el golito de Rafa Mir para empatar. Y serían estos los dos únicos tantos del partido. En el minuto 15 ya se habían acabado todos los goles. Y a partir de ahí pues el Atlético de Madrid fue de más a menos, fue decayendo con el paso de los minutos. Tuvieron varias ocasiones en esta primera mitad, pero ya en la segunda, con los cambios, se vino cada vez más abajo. Y es que es lo que yo les he comentado muchas veces. Creo que este Atlético de Madrid tiene un problema muy grande con el fondo de armario. Tienen muy malos suplentes, no tienen jugadores de calidad en el banquillo, y esto hace que el Cholo tenga que retrasar lo máximo posible los cambios, porque sabe perfectamente que si te hace un cambio en el 50, se va a cargar por completo el equipo, porque va a quitar una pieza fundamental. Como por ejemplo, los primeros cambios que hizo el Cholo fue Johnny Cardoso, Thiago Almada y Charlotte. Charlotte, yo creo que el mejor delantero que tuvo el Atlético de Madrid en este partido. Thiago Almada al inicio estuvo muy bien, en la segunda parte ya pegó un poquillo el bajón. Y luego Johnny Cardoso, que en el centro del campo es de lo mejor que tiene el Atlético de Madrid también. Aunque en este caso creo que lo de Johnny Cardoso fue porque se marchó tocado, ¿no? Se marchó con lesión. Y te entran Raspadori, te entra Griezmann y te entra Gallagher. De estos tres jugadores, yo creo que a día de hoy para jugar en el Atlético de Madrid solo está Gallagher, que tiene un nivelazo espectacular, lleva 2 partidos seguidos muy pero que muy buenos con el Atleti. Pero es que Antoine Griezmann no está para jugar. Este tío no está para jugar en primera división, ni siquiera, ya no te digo, en un equipo como el Atlético de Madrid, que te tiene que competir para ganar todas las competiciones, para ganar la Liga, para ganar la Copa y para competir mínimo en Champions y llegar lo más lejos posible. Es que Griezmann ni de coña te puede jugar en este equipo, a pesar de que yo creo que como perfil de jugador
es lo que mejor le viene a Julián, porque Griezmann es un delantero muy... ¿cómo decirlo? Sabes que te puede asistir, te puede marcar. Es un futbolista muy polivalente en la delantera, pero que en cuanto a físico, ahora mismo las piernas no le dan. Si Griezmann estuviera en su prime, haría una dupla con Julián Álvarez espectacular y sería para mí titularísimo en este Atlético de Madrid sin ningún tipo de dudas. Pero es que a día de hoy, pues tiene que quedar relegado a un segundo lugar, donde yo creo que tiene que suplir a Alejandro Baena, que va a ser el titular del Atlético de Madrid esta próxima temporada. Luego Raspadori... Lo siento muchísimo, chavales, llevamos solamente 2 jornadas, a lo mejor llegamos a la jornada 10 de Liga y me tengo que callar la boca, tengo que rectificar, pero yo creo que Raspadori en su mejor momento, en el mejor momento que él llegue en toda su carrera, no va a ser mejor que el peor Correa del Atlético de Madrid. Lo de Ángel Correa yo creo que va a ser... un nivel completamente inalcanzable por el italiano y que lo han traído como para sustituir la figura de ese Correa. Y es que no lo va a ser ni de coña, Correa yo creo que deja un legado demasiado grande. Le ha quedado como demasiado grande el suplir a un jugador como Ángel Correa, que yo creo que ha sido grandísimo para el Atlético de Madrid, a pesar de que en muchas partes de su carrera ha terminado siendo suplente, ¿no? Pero es que era un suplente de garantías, no. Es que, vamos, es que yo creo que era el primer suplente de todos. El tío siempre te entraba, te metía gol, te asistía, daba un cambio de cara al equipo. Y cuando entra Raspadori, ese cambio de cara no se ve. Y va a ser muy difícil que el Atlético de Madrid vuelva a encontrar un futbolista al nivel de ese Ángel Correa. Para mí, tenían que haber intentado hacer todo lo posible por renovar a Correa, porque se está notando que es un futbolista que hacía muchísimo por el Atleti, sobre todo en las segundas mitades. Y ahora que el Atleti no tiene tan buenos suplentes, pues hubiera venido de autentísimos locos ese Correa. Luego más tarde entra Javi Galán por ahí, que a mí pues la verdad me gustó bastante. Yo creo que para el perfil del Atlético de Madrid le viene incluso mejor un Javi Galán. Y entró Nahuel Molina. Esto, chavales, yo se lo juro que de verdad no lo entiendo. Entra Nahuel Molina por Giuliano. Yo supongo que para mover a Marcos Llorente al extremo derecho, adelantarlo un poquito y meter a Molina por detrás. Yo creo que, lógicamente, Marcos Llorente te mejora a Giuliano en el MD, en la banda derecha. Pero es que Nahuel Molina, chavales, es un desastre descomunal. Yo no entiendo cómo en este equipo no juega Marc Pubil. Es que no soy capaz de comprenderlo. ¿Para qué? Ya no por qué no juega. Porque yo supongo que Simeone, lo dije en el primer vídeo, Simeone entrenará con Marc Pubil todos los días. Lo verá entrenar, lo verá jugar los partidos de entrenamiento y él dirá, hostia, es que este tío no tiene nivel para el Atlético de Madrid. Lo que yo no entiendo es para qué cojones lo fichan. Si no van a contar con él, llevamos ya 2 jornadas y no ha disputado ni un solo minuto con el Atlético de Madrid, teniendo el Atlético como tiene la banda derecha. Es que ¿para qué cojones te lo fichas? Es que este tío no va a jugar ni un solo minuto en todo lo que queda de temporada. Y pues bueno, poquito más la verdad que decirles. Para mí al Atlético de Madrid le hacen falta fichajes, sobre todo por la banda derecha. Tal vez le puedes fichar un defensa central más, porque aparte de Lenormand y Janko, como se te lesiona alguno de los dos, va a tenerlo jodido, porque los centrales suplentes del Atlético de Madrid, si tú te pones a mirarlo, es un drama tremendo. Es más, tienen por ahí... Solamente tienen al Lenglet. Lo estoy mirando ahora mismo. Solamente tienen a Clamón Lenglet. Yo supongo que es que Jiménez estará lesionado o tocado cualquier cosa. Pero es que le hacen falta muchísimos fichajes hasta Atleti. Le hace falta más fondo de armario. Y con esta plantilla... Ya no te digo que vayan a competir, que no vayan a competir por la Champions League. Es que yo creo que no van a competir ni por el tercer puesto de la Liga Española. Yo creo que a día de hoy tú te pones a mirar jugador por jugador y seguramente el Villarreal está al nivel o un poquito por encima del Atlético de Madrid este año. Veremos lo que sucede, chavales, veremos cómo va la cosa. Por ahora el Atlético de Madrid ha arrancado muy mal. Esto al final no es como empieza, esto es como acaba. Pinta jodidísima la cosa, pero para eso quedan estos días de mercado. El Atlético de Madrid todavía puede hacer fichajes, le quedan muchísimas cosas que mejorar. Y viene muy bien al final que la liga empiece unos días antes del cierre de mercado, al final de agosto, pues para este tipo de cosas, ¿no? Que el Atlético de Madrid vea que no tiene plantilla para competir por absolutamente nada este año y que se vaya al mercado y traiga 1 o 2 futbolistas que le puedan hacer el apaño ahí, ¿no? Y a lo mejor ya no te puedes traer, yo que sé, a un extremo derecho, pues que ahora mismo no le sé decir ningún nombre, pero un extremo derecho de nivel, o un lateral derecho top, pero sí que te puedes traer a algún que otro jugador que te pueda hacer el apaño. Por ejemplo, un jugador que a día de hoy se podría traer al Atlético de Madrid y yo creo
que le serviría muchísimo a Simeone es Pablo Maffeo. Yo no entiendo cómo la directiva del Atlético de Madrid ni siquiera se ha planteado esta opción. Pablo Maffeo ahora mismo está en una disputa grandísima, en una disputa gigantesca con el Mallorca, que no lo quiere la afición, que no lo quiere el equipo, y todavía no se ha marchado de ningún lado, sigue todavía por ahí en el Mallorca. Bueno, cuando estoy grabando este vídeo, a lo mejor lo subo y ya de repente pues lo ficha, yo que sé, el Nápoles por la cara. Pero por el momento no lo ha fichado absolutamente nadie, sigue ahí en el Mallorca. Yo no entiendo por qué el Atlético de Madrid no se mete ahí en la puja por Maffeo, a ver si se lo llevan. Yo creo que sería un jugador que le puede hacer muy bien el apaño, sabiendo cómo está la banda derecha del Atlético de Madrid. Y bueno, poquito más que decirles, chavales. Espero que les haya gustado este videito. Ya saben que si ha sido así pueden dejar su like y suscribirse al canal. Hasta otra, ya nos vemos, descansen por ahí.